Esta es una de tantas películas que vi hace tiempo, eh, cuando empecé a explorar el cine de una manera más seria y quería buscar justamente, ¿no? O sea, otras nacionalidades, otras épocas, otros directores, premiaciones, ¿no? O sea, un poco como tener idea, o sea, de qué más existe, ¿no? O sea, además de lo inmediato. Am, y esta película, como otras de ese entonces, nunca volví a visionar, o no lo había hecho desde entonces. Y recuerdo que cuando vi esta película por primera vez, me gustó el inicio y me gustó el final. Y tenía, o sea, como ciertas problemáticas relacionadas, o sea, con la parte de en medio, que a veces se dice, o sea, que es como la parte más difícil de escribir en una historia. Y realmente cambió mi percepción de esta película. No sabía cómo iba a... O sea, no sabía un poco qué iba a ver, aunque sí recordaba como algunas cosas. Pero creo que mi perspectiva sobre esta película ahora, o sea, mi opinión sobre esta película ahora es más negativa que en ese entonces. Y me alegra muchísimo que puedo articularlo mejor de lo que pude en ese entonces. Ah, formalmente, respecto a la película, digo algunas cosas que destacar. Mis opiniones, o sea, de hecho más grandes, más fuertes, tienen que ver con el discurso de la película. Que creo que es una película en donde abundan las contradicciones. Y es también, o sea, un poco de repente, o sea, difuso, o confuso, determinar si la película es consciente o no de estas contradicciones. Y creo que es algo que puede discutirse también, o sea, en lo que diferentes personas pueden tener como veredictos distintos. Y yo también daré el mío. Pero bueno, formalmente esta película toma una... o sea, la mayor parte de la película se presenta de una forma tradicionalmente ficcional. O sea, tenemos una cámara que vea a nuestros personajes, o sea, y lo que están haciendo, ¿no? O sea, desde diferentes puntos de vista. Hay cortes, hay acercamientos, o sea, o tomas más abiertas. Hay música extra diegética. Etcétera, pero también, o sea, se intercala constantemente con estas entrevistas de diferentes personas que están relatando en retrospectiva lo que estamos viendo de la película, o sea, porque son los mismos personajes, pero mayores, y relatan, o sea, cómo fue su experiencia, las ideas que tenían en ese entonces, lo que aprendieron, o sea, o con lo que no estaban de acuerdo, o sea, las intenciones que tenían. Entonces, la película ahí toma, o sea, como una visualidad, o sea, como muy asociada al documental. Por supuesto, o sea, también el documental juega y puede hacer otras cosas, presentarse, o sea, como de manera distinta. Pero, o sea, tener como a una persona sentada, tener el nombre, o sea, de la persona en una esquina del encuadre y a la otra, y la persona, ¿no? O sea, además también como centrada, ya sea como en el centro o un poco a un lado, ¿no? O sea, y te está platicando. Y mira de frente a la cámara o tal vez desvía como un poco la mirada como hacia una persona que puede estar junto o detrás de la cámara. O sea, así es como vemos, ¿no? O sea, esta otra parte o esta otra temporalidad de la película. Entonces,
justamente, o sea, también a través, creo, o sea, como de estas secuencias, la película trata, o sea, de adquirir como otro nivel de realismo, o sea, aunque te diga como película escrita por fulano de tal o lo que sea, justamente, ¿no? O sea, juega como con esta asociación que tiene el público o puede tener el público de los documentales que ha visto y puede, o sea, como generar un poco esta duda o por lo menos, ¿no? O sea, hace que la ficción sea discutiblemente, o sea, como más cercana a la realidad. Am, Digo, si consideramos que el documental, o sea, puede ser más cercano que la ficción a la realidad. Am, También, por ejemplo, disfruté mucho, o sea, en las escenas retrospectivas, o sea, los colores 2000eros, esto también es así como algo también muy personal, un poco, o sea, como eh, esos colores, o sea, ese saturado, ese tipo, o sea, como de imágenes que obviamente, ¿no? O sea, también como puedes analizar, o sea, de otras épocas, o sea, cómo se veía el cine, o sea, o mayormente el cine de los 40, o sea, o el cine de los 80, o el cine de los 60, o sea, o de cualquier otra época que tienen, ¿no? O sea, como sus propias características formales ligadas, o sea, a la tecnología, a la popularidad, o sea, como de ciertas decisiones creativas. Entonces, en este caso, o sea, para mí siento que la película se ve muy definitivamente 2000era y me encanta, o sea, en ese sentido. También, si alguien pudiera como corroborar esto, pero me parece que el revelado de la imagen es un proceso cruzado, justamente, o sea, como por esta cuestión de la saturación y la intensidad, o sea, como de los colores de la imagen. Am, pero no soy suficientemente letrado en el tema para saber con seguridad en estos momentos. Am, y la película tiene un grupo de personajes y un protagonista en donde parece que las fuerzas opositoras, o sea, tienen que ver con esta relación, o sea, como entre lo establecido, lo institucionalmente establecido y lo revolucionario. O entre el orden dado y el cambio. Porque el personaje, y es parte también, o sea, de hecho, del eslogan de la película, o sea, quiere cambiar el mundo. Y se repite, o sea, esta idea, ¿no? Y entre los personajes, como queremos cambiar el mundo, o sea, tenemos que hacer algo. Y son todos estudiantes de teatro que se dan cuenta que la escuela, o sea, pues no les da lo que ellos buscan. Y entonces deciden, o sea, a hacer esta, o sea, toman la iniciativa de nosotros, o sea, vamos a crear teatro y vamos a hacer, y vamos a hacer, o sea, como un teatro comprometido con las ideas que nosotros tenemos, ¿no? O sea, con lo artístico, con lo no comercial. Y no vamos, o sea, a aceptar dinero porque en el momento en el que lo haces, entonces eres un vendido. Y ser un vendido es malo. O sea, y es ir en contra, ¿no? O sea, como de todo lo que queremos, o sea, o de todo lo positivo, o sea, que vemos en el teatro, ¿no? O sea, que si haces todo lo positivo, si haces lo mismo, pero te pagan, entonces está mal. Si haces lo mismo y no te pagan, está bien, pero si no, entonces ya todo lo demás está manchado, o sea, o se corrompe. Am, y ese un poco curioso, bueno, o sea, no estoy de acuerdo con la mayoría, o sea, de las ideas que introduce esta película, lo cual también me hace pensar qué tanto pude haber sido potencialmente influenciado, o sea, en la primera vez, o sea, que lo vi, que fue, o sea, tiempo atrás, y que también, o sea, había mucho que no había visto, ¿no? O sea, mucho de lo que ahora veo y que me gusta, o sea, y que he leído y demás, o sea, era totalmente, ¿no? O sea, ajeno en ese momento a mí. Eh, y ahora lo veo y, por ejemplo, o sea, los personajes, ok, o sea, ven cuando el protagonista es retado, o sea, de por qué estás aquí, ¿no? O sea, y qué,
¿por qué hacer teatro? Y si de verdad te importa el teatro, es como, ok, o sea, y el personaje dice, es que para mí, o sea, el teatro es una forma de llegar a un entendimiento, un camino hacia el entendimiento, ¿no? O sea, hacia algo mejor, por ejemplo. Eh, algo así. Y es como, ok, o sea, es una respuesta, o sea, algo básica y genérica, diría yo. Porque también, o sea, por lo mismo podrías decir de la filosofía, de la religión, de la ciencia, como, ¿por qué hacer ciencia? Es como, porque creo que es una forma de llegar a un entendimiento, sí. O sea, hay como pues diferentes caminos, o sea, o rutas que ha tomado históricamente, o sea, la humanidad y también, o sea, a nivel individual, que pueden ser una, o sea, o aferrarte a una, o sea, o intercalar distintas, o sea, para justamente, o sea, generar significados. Entonces, llegar, o sea, como a este entendimiento de uno mismo y de lo que te rodea y a su vez, o sea, cómo puedes generar cambios. Entonces, la película en parte, o sea, no sé, o sea, la respuesta, o sea, como la respuesta de un estudiante que está iniciando su vida universitaria, tiene sentido, no es muy compleja, o sea, no es muy original tampoco, pero es válida. Sin embargo, o sea, si pensamos, o sea, en esta respuesta de alguna forma, o sea, más como asociada a los realizadores o como la voz como abstracta de la película, o la voz de una entidad abstracta que es la película, entonces también, o sea, ahí creo que se ve, o sea, un poco peor esta respuesta, porque pudiste hacer algo también, o sea, más complejo, más específico, o sea, tal vez algo que no suene, o sea, como algo que se ha dicho antes, o sea, tantas veces. Que digo también, ¿no? O sea, a favor de la película diré que en estos momentos no puedo citar así como de que, ay, fulano lo dijo y este también, y con estas palabras, o sea, entonces, pero finalmente, o sea, siento que no es como una forma muy compleja o muy original de articular esta idea. Entonces, creo que un poco también, o sea, es un poco el prefacio de lo que el resto de la película es. A tratar de llegar, o sea, o querer expresar ideas muy honestas tal vez, o sea, también que quieren generar cambio, que buscan algo mejor, que quieren abrir, ¿no? O sea, las posibilidades en la mente de las personas, de los espectadores, o sea, y creo que como sus personajes, no lo logra, o sea, no puede ir, o sea, como muy lejos. Entonces, es un poco, o sea, como querer, o sea, o como estar en desacuerdo con algo que puede ser muy válido, o sea, estar en desacuerdo, pero no entender cómo funciona. Entonces, solamente haces un berrinche que puede estar justificado, o sea, hasta cierto punto puede ser entendible que tengas este disgusto, pero, o sea, también si supieras, o sea, como otros funcionamientos y otros beneficios incluso, o sea, de por qué existe esta estructura, entonces la queja, o sea, sería diferente. Pudiera seguir siendo queja, pero ya no sería berrinche, porque ya entonces empezarías tal vez, o sea, como a accionar cosas de manera material y tomarías, o sea, como otro camino a nada más, o sea, como llorar y patalear, ¿no? O sea, es como, bueno, ok, puedo ver, o sea, es completamente, o sea, como válido que esto no te guste, que te desagrade tan profundamente, pero ¿qué tanto vas a lograr si sigues haciendo eso? Y mañana otra vez. Y pasado también. Y en la mañana y en la noche. Y al día siguiente en la tarde además. O sea, y es como, ok, o sea, qué bueno que tengas, o sea, como esta pasión. eh, pero, o sea, yo veo que tú no ves, o sea, que no vas a llegar muy lejos, o sea, con eso, ¿no? O sea, si me dices que quieres cambiar el mundo así, veo, o sea, como una
o sea, como un impedimento, o sea, mayúsculo, ¿no? O sea, de cuántas otras cosas podrían hacerse y se hacen, además, justo con la misma intención de cambio y que pues son más efectivas, o sea, que esto, ¿no? O sea, y de todas las posibilidades, o sea, pues eliges, o sea, como convertirte en Batman, ¿no? O sea, y voy a librar a la ciudad, o sea, de todos sus criminales, es como de, sí, 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 sí lo vas a hacer, es completamente realista, ¿no? O sea, y yo me doy cuenta que tú no te das cuenta. Am, entonces, justamente la película, o sea, así como esta oración, o sea, es un poco limitada o escasa, creo que también, o sea, mucho de lo que presenta después y, o sea, como globalmente, ¿no? O sea, en su totalidad. También, por ejemplo, habla, o sea, como del disgusto que tienen de cómo los espectadores, o sea, solo están sentados en sus butacas y no hacen nada, ¿no? O sea, y quiero que se involucren y quiero que piensen y lo que sea. Y esto tiene que ver, o sea, justamente también con una idea que no es nueva, ¿no? O sea, o sea, como este concepto o esta dicotomía, o sea, entre actores, entre espectadores pasivos y espectadores activos. Y mucha gente como estos personajes, o sea, piensan, ¿no? O sea, que estar sentado en un teatro o en una sala de cine, o sea, o no sé si incluso lo consideran si estás sentado, o sea, leyendo un libro, eres un público o un lector, o sea, o una audiencia pasiva, porque estás sentado. Y entonces, o sea, todo el mundo sabe que cuando estás sentado no haces nada, ¿no? O sea, pero justamente, o sea, yo diría que cuando estás sentado viendo una obra, o leyendo o lo que sea, puede ser un espectador activo. O sea, ser un espectador activo, en mi opinión, o sea, también tiene que ver con pensar lo que estás viendo, o sea, el material presentado. O sea, puedes quedarte, o sea, como inerte y como un zombie y, o sea, y a lo mejor, o sea, no recibes nada o no captas nada, ¿no? O sea, como que nada se almacena, nada se detona, pero también, o sea, puede ser activo, o sea, prestas atención, piensas, o sea, como en los... Y digo, además también como en diferentes niveles, ¿no? O sea, no es como que, ok, ves todo esto, o sea, o solo las personas que ven todo esto. O sea, pero puedes pensar, por ejemplo, en los diálogos y qué significa y dónde has escuchado algo así. O sea, y la música, ¿por qué estos instrumentos? O sea, ¿por qué a lo mejor solo batería, ¿no? O sea, en lugar de una orquesta de 100 instrumentos. O por qué hay estos colores, o por qué blanco y negro, o sea, en los 90s o en los 2000s, ¿no? O sea, si ya se puede grabar a color, o por qué, o sea, o anticiparte incluso, o sea, como a la historia, ¿qué va a pasar? No, yo creo que este es el asesino, no, debe de ser este otro, o sea, o cómo va a terminar, no, yo creo que sí lo logran, no, se me hace que no lo van a lograr, o sea, eso es justamente, o sea, como establecer este diálogo, o sea, con la obra. O sea, y eso, o sea, también significa, o sea, cómo, o sea, es ser un espectador activo. Entonces, justamente, o sea, yo soy, o sea, como muy partícipe, o sea, o muy como solidario con esta idea, o sea, de que una obra artística no está terminada hasta que no interactúa con una audiencia. Y esa audiencia puede ser, o sea, el mismo realizador, puede ser la primera audiencia, ¿no? El primer espectador, el primer lector. Pero ya está, o sea, ya establece, o sea, como esa interacción de cómo la obra es interpretada. ¿No? O sea, te hace llorar, te enoja, te aburre, o sea, te cansa, es lo más bello que has visto en tu vida, cambió tu vida por completo, o sea, la recomendaste a alguien más, o sea, todo eso, o sea, es porque hay una interacción, ¿no? O sea, también, o sea, o en otras palabras, o sea, de Ryan George, o sea, es gracioso cuando tú lo ves, ¿no? O sea, porque si no lo ves, o sea, nadie se ríe, no es gracioso, porque, o sea, o sea, para que sea gracioso tiene que pasar, o sea, como por un proceso en donde tú lo interpretas, o sea, y es más, o sea, alguien que lo interprete como gracioso, o sea, puede ser interpretado por otra persona como ofensivo, o por la misma persona tiempo después, o sea, entonces hay como estas relaciones entre
sujetos y obra, o sujetos y obras. Entonces, yo no estoy, o sea, de acuerdo en que si estás sentado, o sea, entonces estás en estado vegetativo, no necesariamente. Entonces, y lo que proponen los actores, lo que proponen los personajes, que en este caso, bueno, son actores de teatro, no los actores de cine, o sea, que los interpretan, es, o sea, además es curioso porque la película tiene una temporalidad específica en muchas ocasiones. Entonces, hay algunas, o sea, mucho es aproximado, pero hay algunas que te dicen, o sea, esto sucedió en el 97, esto en el 98, esto en el 2001. Y los eventos también, o sea, que vemos entre una anotación específica y otra, podemos decir, esto sucedió entre el 97 y el 98, pero no sucedió después del 98. O sea, y esto sucede entre el 98 y 2001, pero no antes o no después. O sea, entonces, es curioso que la película decida, o sea, también como tener esta temporalidad tan clara, porque lo que dicen, o sea, los personajes es como de, nosotros quisimos hacer algo distinto, no lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? O sea, ¿qué vas a aprender en una escuela? Entonces vamos a hacer, o sea, como un teatro callejero. Y va a ser como en general no narrativo, son como estas pequeñas interpretaciones, son como sketches y invitamos a las personas a que nos vean y buscamos nuestro público. Eso existe desde antes del 97. O sea, si no me equivoco, o sea, el performance como esta actividad repetida por diferentes actores en diferentes partes, o sea, digo, a lo mejor no en todo el mundo, pero, o sea, y en el caso de España, o sea, también, no sé, ¿no? O sea, la historia tan detallada, o sea, del teatro, o la historia tan detallada de España, para saber, o sea, cuándo surge y en qué año y en qué época, o sea, pero esto es algo, o sea, que tiene por lo menos, ¿no? O sea, unas 2 décadas de existir, o sea, antes de que estos personajes lo hagan, por lo menos en otras partes del mundo. Entonces, y eso, o sea, me hace pensar que también, ok, o sea, tal vez mi ignorancia sobre el teatro va a abundar en este video. Pero yo no hice esta película sobre el teatro en el que pude haber investigado de lo que iba a hablar. Ok, pude haber investigado de lo que iba a hablar aquí, pero o sea, somos muy irresponsables en este canal. Entonces, no significa, o sea, que sea algo que estimule a los cineastas a hacer en sus obras cinematográficas. Sin embargo, o sea, creo que eso es algo que puedes aprender si vas a la escuela, ¿no? O sea, que existe el performance, que existe, o sea, un teatro que se hace en las calles, o sea, de ponerte vestuario, ponerte maquillaje, o sea, que la gente se acerca a una plaza, a un estacionamiento, a una estación de metro, o sea, y entonces, ok, o sea, siéntate frente a mí y a ver qué reacción tienes de verme a los ojos. O sea, y quiero, o sea, como, y me junto con otra persona y vamos a gritar, o sea, frente a frente y a ver quién deja de gritar primero. O sea, o vamos como a colocar un arco y una flecha y vamos a quedarnos así, o sea, con la mayor tensión posible, el mayor tiempo posible. Y esperamos que ninguno muera, ¿no? O sea, específicamente uno. Pero, o sea, esos son performance, eso es arte performático, o sea, que se hace en las calles, se hace en público, o sea, ya no es en una sala de teatro, o sea, y que la gente pague un boleto y se sienta en una butaca, y, o sea, es un espacio en donde la gente puede acercarse, puede dar, o sea, la vuelta, rodear, o sea, ver desde atrás, desde frente, hablar entre ellos, o sea, tienes además como, o sea, no hay como luces artificiales, o sea, o poco uso de luces artificiales, puede ser, o sea, la luz de día, tienes el sonido a lo mejor de claxons, de risas, de lo que sea, ¿no? O sea, entonces deja de ser, o sea, como, o sea, o sea, el teatro deja de estar confinado a este espacio específico y puede llevarse a otros espacios no destinados específicamente o no diseñados con la intención de que haya teatro, pero puede haberlo, ¿no? O sea, puede haber estas actuaciones. Entonces,
es un poco también curioso, o sea, que personas, o sea, si esto estuviera ambientado, o sea, como justo más en el pasado, podría pensar como, ok, entonces empieza a salir esta idea y se proponen, o sea, algo que jamás se había hecho, ¿no? O sea, pero con 2 décadas de existencia, o sea, también me resulta un poco sorprendente que no haya llegado, o sea, como, o sea, que haya tardado tanto tiempo en llegar a España. Tal vez sí lo hizo, ¿no? O sea, también no necesito decirles, o sea, corríjanme. Pero justamente, o sea, porque no serán pasivos, ¿no? O sea, cuando ven esto. Ah, entonces, o sea, pasar eso, o sea, como de 1970 o 70 al 97, casi el 2000, ¿no? O sea, casi 30 años, o sea, de diferencia. Tal vez, o sea, también me hubiera gustado que la propia película diera un mayor contexto, ¿no? O sea, si esto existe, si se ha hecho antes, si nadie se ha atrevido, ¿no? O sea, entonces, si son los primeros en la historia, los primeros en España. Entonces, no lo sé, aún así, o sea, siento que rompe un poco, o sea, la verosimilitud, o sea, para mí. Porque justamente es como, bueno, o sea, o en la diégesis, o sea, que supongo que como tal... O sea, la película sí establece un poco, o sí hace hincapié como de, es que esto nunca se había hecho antes, ¿no? O sea, y menos en esa época, o sea, pensar en los 90 que nadie le importaba, bla, bla, bla. O sea, es como, entonces, o sea, estoy viendo, o sea, un poco un mundo que parece ser semejante al mío, que nunca lo es, ¿no? O sea, o sea, nunca es el mismo, o sea, o nunca es 100% igual. Hay una construcción, o sea, de la realidad, o sea, y controlada desde el posicionamiento de la cámara, los cortes, o sea, y más en este caso que es, o sea, también como guionizado y ensayado y demás. Am, pero, pero también, o sea, me hace ver, o sea, los personajes tal vez más, o sea, como, también, o sea, como ignorantes entusiastas. Y creo que la película tiende a aplaudir justamente también esa actitud, o sea, como ese rechazo al aprendizaje. Además son actores que tienen prohibido utilizar cualquier metodología como histriónica, ¿no? O sea, que exista, porque tienen que ser, o sea, como más libres y es como, por lo tanto, vamos a descartar la posibilidad de aprender y aprender además también haciendo o incorporando, o sea, como estas técnicas, como, o sea, está prohibido. Y personajes que quieran aprender, o sea, pueden ser como personajes también interesantes, pero que rechacen un conocimiento, eso es algo, o sea, que también yo no puedo, o sea, como ser partidario, o sea, no puedo como realmente, o sea, como comprometerme con, o sea, con estos personajes que rechazan, o sea, pues formas, o sea, también tan válidas que por lo menos, o sea, quisiera ver cómo las incorporan o cómo no funcionan o por qué se distancian, o sea, también como por qué se separan de ellas. Y parece que simplemente es como querer, o sea, estar en contra de lo ya establecido porque ya está establecido, sin una discusión de por qué está establecido, por qué funciona, por qué se estableció en primer lugar, ¿no? O sea, por qué la gente decidió, o sea, seguir haciendo las cosas de esta forma, ¿no? O sea, que no significa que no puedan hacerse de otra, pero parece que hay, o sea, justamente un rechazo, o sea, nada más porque porque somos revolucionarios y somos tan revolucionarios que somos idiotas, o sea, y no es lo mismo, o sea, puedes ser ignorante de las cosas, todo el mundo, o sea, es ignorante de muchas cosas, ¿no? O sea, a ver qué tan ignorante eres como de biología, de microbiología marina, ¿no? O sea, o de astrofísica, no sé, ¿no? O sea, de astrofísica nada más, o sea, también no necesitas especificar, especificar, o sea, o de mecánica cuántica, o sea, o de cálculo diferencial, o de lo que tú quieras, ¿no? O sea, o de literatura comparada, o literatura, asiática medieval, o sea, hay muchísimo, o sea, es muy posible ignorar tantas cosas, ¿no? O sea, no obstante, siento que es una diferencia, o sea, no es lo mismo, o sea, ignorar
a decidir rechazar conocimiento cuando además se trata de algo que se supone que te importa tanto. O sea, como decir, soy médico y me encanta la medicina y voy a ser doctor. Y como me gusta tanto la medicina y ser doctor, me niego a aprender lo que ya existe de la medicina. Voy a aprender haciendo. O sea, es como, ok, una cosa es que seas médico y rechaces el arte, rechaces el teatro. O sea, pero otra es que rechaces lo que se supone que tú dices y no te callas, o sea, de decir que te gusta. Entonces, siento que un poco, o sea, también hace que para mí que estos personajes sean tan despreciables. Y en algún momento cuando vi la película por primera vez, o sea, también decía como, ok, quieren cambiar las cosas, pero ¿cómo van a cambiarlas, no? O sea, sentía, la película no me dice, o sea, ¿qué van a hacer para cambiarlas? Y eso es algo, o sea, en lo que actualmente estoy en desacuerdo con mi yo del pasado. Y por supuesto siempre puede estar, o sea, como en desacuerdo de este yo del pasado que están viendo actualmente. Porque bueno, o sea, digo, las perspectivas en una película, en cualquier obra, ¿no? O sea, se pueden replantear y reevaluar y cambiar. Am, pero sí tienen, ¿no? O sea, como esta cuestión, o sea, de querer transgredir, ¿no? O sea, también escriben un manifiesto, dicen que es, o sea, como lo que piensan hacer. Uno, o sea, como de los primeros actos, ¿no? O sea, en los que trabajan. Es curioso, o sea, porque de hecho también, o sea, se articula una cámara que sexualiza a una de las actrices. Porque muestra sus piernas, porque muestra, o sea, como lo que sería ropa interior, se levanta, o sea, una falda que es, o sea, como un vestuario especial, o sea, de teatro. Pero también justamente, o sea, es como justamente la intención de enfocar, o sea, de dirigir la atención a miren cómo están, o sea, la sexualidad, algo que habíamos visto, de hecho, en la película, en la intimidad, en un espacio cerrado, con luces y en la oscuridad, con personajes en una escena, o sea, en donde los personajes hablan en un tiempo presente, pero después se intercala la escena con tomas con tomas que pueden corresponder al pasado o al futuro, o sea, en relación a esa conversación, y te muestran a los personajes abrazados, viendo en direcciones opuestas, o sea, en la misma dirección, o sea como uno frente al otro en la cama, más cerca, más lejos, o sea, etcétera. Y ahora es como, ok, o sea, algo que pudiera ser nada más íntimo, vamos a llevarlo como al exterior, ¿no? O sea, y que la gente lo vea en una representación dramática, ¿no? O sea, no es que tengamos sexo en público. Entonces, bueno, tiene como esta cuestión de vamos a romper barreras. Lo cual, o sea, digo, es como muy válido, o sea, y sucede bastante en el arte. También, o sea, no sé qué tanto saben estos personajes de historia del arte o historia del teatro en específico. O sea, decir como es que existió de esta forma y es monolítico y jamás cambia, o sea, o no hay nada revolucionario en eso. ¿No? O sea, o decir, o sea, ¿qué ha sido revolucionario? ¿Cuándo fue revolucionario? ¿Por qué fue revolucionario? ¿Qué es lo que transgredió? ¿Qué es lo que queremos transgredir nosotros? ¿No? O sea, que no se haya hecho antes o no se haya hecho antes como nosotros lo hicimos o queremos hacerlo, ¿no? O sea, o si se hizo antes, se dejó de hacer, ya no es así el teatro porque ya no, que cambió. O sea, y siento que no hay realmente, o sea, como un discurso que evalúe, que sea como una crítica seria, ¿no? O sea, es nada más, siento, la película, o sea, siento que es este berrinche constante. De no quieres, pero, o sea, como que no eres capaz, o sea, de expresar, o sea, como qué es lo que sí quieres. O sea, o por qué está mal lo que dices que está mal. Entonces, y creo que también la película nunca tiene lo suficiente esta mirada crítica de decir, si creías que estos personajes tenían la razón, pues mira, o sea, te voy a poner como también sobre la mesa, o sea, como este otro lado, ¿no? O sea, y a lo mejor, ok, o sea, tú puedes ver si existe un punto medio, si no debería existir un punto medio, si solo hay los extremos. O sea, entonces siento que
es justamente, o sea, también un poco como muy preachy de una forma en la que no, no logra, o sea, tener como bases argumentativas lo suficientemente sólidas también para decir, es que no hay forma, o sea, en la que no esté de acuerdo, ¿no? O sea, o nada más puedo decir, no estoy de acuerdo, pero no te puedo decir por qué, ¿no? No me gusta, ¿no? O sea, y eso es lo único, o sea, no, es que hay justamente, ¿no? O sea, muchas razones de por qué estás mal, o sea, y am, y ok, o sea, hay justamente, incluso un diálogo también en donde mencionan, o sea, como de no nos importaba explicarnos, ¿no? O sea, solamente íbamos a hacer como estas cosas y hacer este ruido y que la gente nos viera y la explicación la iba a poner la gente. Y es como de, sí, sí, o sea, no shit, Sherlock, o sea, la explicación la va a poner la gente porque son espectadores activos, o sea, porque no hay esta pasividad de no sé nada, o sea, porque hay justamente una articulación constante, un proceso, o sea, entre lo que captas y cómo se procesa esa información, cómo la relacionas al idioma, al contexto, a tu edad, o sea, a tus experiencias, a muchas cosas, o sea, la explicación la pone la gente, o sea, en el teatro que no quieres hacer, en el teatro malo, ¿no? O sea, es como, pero lo he hecho siempre, o sea, es como, estás cambiando nada, felicidades, o sea, y es como realmente tan, o sea, y los personajes creen que están haciendo esto nuevo, ¿no? O sea, que obviamente no, y no se dan cuenta, es como, o sea, no sé, no, es como de cómo no te diste cuenta que tenías una pistola en la cara, ¿no? O sea, ¿y por qué decidiste jalar el gatillo? Entonces, no sé, y tú cargaste la, no sé, es como, no, de verdad, o sea, es como tan difícil de que estar de acuerdo con estos personajes. Y desgraciadamente no es lo peor, o sea, ni es en lo que estoy más en desacuerdo con ellos. O sea, es como, o sea, ojalá esto fuera todo, pero la idiotez no tiene límites, ¿no? O sea, entonces, digo, obviamente también, o sea, esto, si no se nota, esto es altamente subjetivo. En términos de no estoy, o sea, como utilizando nada más uh, no estoy siendo mayormente descriptivo, o sea, o bueno, ok, tal, esa es la intención, o sea, pero si mis adjetivos calificativos penetran, ¿no? O sea, en mi habla, o sea, es porque esta película me desagradó muchísimo en algunos casos. Entonces, y porque, o sea, no es que este sea el espacio más profesional de todos los que existen. Así que, en fin, en uno de sus performances, y esa es, o sea, como justo siento una parte que fallé en, 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 en ver o darme cuenta, o sea, la primera vez que vi esta película. Porque justamente sí hay, o sea, como a través de sus performances, que nunca son referidos con ese nombre, o sea, sí logran, o sea, sí hay, o sea, como justamente una expresión explícita, o sea, hay, o sea, explícita a través del diálogo, o sea, o por como lo que estás viendo que hacen, ¿no? O sea, en qué lugares y qué tan lejos llegan, etcétera. O sea, justamente ahí es donde se puede interpretar, o sea, también qué es lo que quieren, ¿no? O sea, a lo mejor te dicen como de queremos hacer esto y ok, ¿no? O sea, lo interpretas y conoces, o sea, sabes qué significa cada palabra en ese orden, etc. Pero justamente una de las cosas que dicen en una de sus actuaciones es que no quieren dinero, ¿no? Porque como ya establecimos antes en la película, o sea, si tomas o si aceptas dinero, o sea, entonces eres un vendido. Y el protagonista que está, o sea, tiene como a su tropa de actores que comparten, ¿no? O sea, como esta intención, movimiento, o sea,
dicen, el dinero, él dice, o sea, el dinero me da asco. Vamos a mostrarles algo más digno, más revelador, más humano y más sabio. Y eso significa, o sea, que el personaje, o sea, establece una distancia entre el dinero y lo digno, el dinero y lo humano, el dinero y lo sabio, o sea, todo esto, ¿no? O sea, no es una separación total hasta donde recuerdo, porque dice, vamos a mostrarles algo más digno, más sabio. Eso significa que el dinero, o sea, no es como, o sea, si dijera, en cambio vamos a mostrarles algo que es sabio, o algo que es humano, lo que sea. Pero esto significa, o sea, es que, o sea, si dices más sabio, significa que el dinero es sabio. Pero vamos a mostrarles algo más sabio que el dinero. O sea, vamos a mostrarles algo humano, algo más humano que el dinero, porque el dinero es humano. Digo, muy definitivamente, o sea, el dinero es humano, o sea, porque dime qué otra especie, o sea, utiliza dinero. O sea, entonces, y curiosamente me parece que son los simios, o sea, han utilizado dinero. Y adivinen en qué contexto, o sea, cuando los humanos les dan, o sea, dinero, o sea, una moneda de cambio. O sea, pero no es que naturalmente, o sea, los simios, o sea, lo utilizan, en fin. Entonces digo, o sea, es súper humano el dinero, pero, o sea, en este caso, le reconozco a la película, o sea, que no dice que el dinero no es estas cosas. De hecho, por las palabras que utiliza, por los términos, o sea, sí establece que el dinero que le da asco es digno, es revelador, es humano y es sabio. Solo que no es tanto, no lo es tanto como lo que le van a mostrar, que es bailar en un metro, o sea, y decir como de vamos a algo que los haga sentir libres y que y que les recuerde, o sea, como a la infancia, ¿no? O sea, y que, etcétera. Pero, o sea, justamente, y uno de los puntos, o sea, que establecen en su manifiesto, que eso lo dicen explícitamente, es que quieren establecer, tienen varios puntos, pero uno, o sea, es que quieren hacer un teatro libre. ¿Qué significa un teatro libre? Qué bueno que preguntan, porque la película lo responde nunca. Entonces, o sea, digo, ellos saben, nosotros no. Lo cual, digo, realmente, o sea, también eso es una decisión válida. O sea, una película no tiene que explicitar todo lo que... o sea, puede evocar o sugerir significados, ¿no? O sea, no tiene que decirte todo, o sea, como A, B, C, puede saltarse hasta la Z, ¿no? O sea, y no significa que no haya, o sea, como una presencia, o sea, o una implicitez, ¿no? O sea, de significados, o sea, de elementos. Sin embargo, también sí me resulta un poco problemático que nunca se defina, o sea, qué es un teatro libre. O sea, asumimos, o tal vez podemos asumir que el teatro que existe y ha existido, o sea, desde el origen del teatro, es un teatro no libre. Pero ¿qué diferencia tiene, o sea, este teatro? O sea, es libre porque tiene estos otros elementos, como que es gratuito, o sea, y es en espacios, o sea, que dice, no va a ser en espacios cerrados, por ejemplo. O sea, la combinación, digo, tiene otros puntos, ¿no? Pero es la combinación de estos puntos lo que lo hace un teatro libre, o es como primero tiene que ser libre y después asociamos estos otros elementos. Porque puede ser gratuito y en un espacio cerrado, pero establecemos que tiene que ser gratuito y en espacios abiertos. O sea, entonces, o sea, digo, puedes tener uno y no el otro. En este caso, puede ser un teatro libre y no todo lo demás, o es libre porque, o sea, eso es consecuencia de ser todo lo demás. Y creo que eso, o sea, nunca se establece, o sea, qué significa, o sea, que sea libre, o sea, o es un teatro que te hace sentir libre.
porque en ese caso es como de, o sea, si yo me siento libre en una butaca, o sea, en un espacio, o sea, en un teatro, ¿no? O sea, tradicional, entonces ese también es un teatro libre, que no corresponde a su teatro porque no tiene estos otros puntos, puede ser, porque me cobran un boleto y todo, o sea, pero es un teatro libre. O no, o sea, o porque esto es libre, o sea, ¿qué significa libre? No, o sea, entonces, digo, tal vez, y esto siento que también pudieras, o sea, pudiera ser, o sea, como un entendimiento muy inmaduro, o sea, y muy erróneo también, o sea, de la libertad, si es que, o sea, los personajes interpretan, porque pudiéramos hacer la asociación de, porque a veces los personajes dicen como de que, entonces, o sea, podíamos hacer lo que quisiéramos, o no, o sea, o no seguir, por ejemplo, la metodología, ¿no? O sea, o no había reglas o cosas por el estilo, digo, también habría que ver, o sea, explícitamente qué dice la película, y que estoy, o sea, como parafraseando muy equivocadamente, pero sí, o sea, parece que la película, o sea, la idea de libertad es hacer lo que tú quieras. Y la libertad es un tema, o sea, filosófico, muy extenso y abstracto, o sea, también es como de, bueno, tal vez la libertad es lo que tú quieras, ¿no? Pero o sea, o sea, es opción múltiple. Pero creo, o sea, que es un entendimiento muy infantil y muy dañino y mortal, o sea, en la película, lo cual también me alegra, o sea, que la película lo muestre, o sea, o sea, esa es la libertad, o sea, la libertad de matar a personas sin querer, o sea, entonces, eh, ojalá o se hubiera también como creo un pensamiento más claro expresado, o sea, en la película en torno a la idea de libertad. Tal vez, o sea, también pues por lo extenso del tema en general, o sea, que a pesar de que la película, ¿no? O sea, como tiene, o sea, como elementos a los que podemos remitirnos, a tal vez la libertad, tal vez es intencionalmente ambigua para que tú, o sea, como, bueno, ¿qué consideras tú como libertad? Pero, pero justamente, o sea, la película parece, o sea, tener como estas asociaciones peligrosas, o sea, o este entendimiento peligroso de la libertad, o sea, y que entra en conflicto, o sea, con otras definiciones de libertad. No dadas así como por mí, de es que yo tengo la razón, o sea, sino como, bueno, o sea, que otros autores, o sea, hablan de la libertad, o sea, y que no lo refieren como pues matar a una señora, ¿no? Sin querer. Um, entonces, también independiente, porque bueno, o sea, lo hacen entre ellos, o sea, supongo que es más fácil articular esa definición. Gratuito porque no van a cobrar y porque la gente que les da dinero, o sea, no lo aceptan y dicen como eso les extraña a las personas. Que no va a ser en espacios cerrados, controlados. Entonces, creo que podemos determinar entonces, o sea, que para todos los actores del grupo Noviembre, o sea, una cabina de metro que está en movimiento y que tiene las puertas cerradas, es un espacio no cerrado para ellos. Aunque también yo diría que ese es un espacio cerrado, literalmente, y que tiene puertas que están cerradas, literalmente. Es un espacio confinado que es incluso más cerrado de lo que puede ser un teatro que tenga 2 veces, 8 veces el tamaño de una cabina de metro, no del metro completo, no de las cabinas sumadas, de una. Pero ok, o sea, ese es un espacio abierto, presumiblemente, nunca se refieren directamente, o sea, si lo ven como cerrado o abierto. Pero bueno, ¿es después de escribir el manifiesto o no? Dice, no espacios cerrados controlados.
El metro también, o sea, o controlados de fondo. El metro es un espacio controlado también. No puedes hacer lo que tú quieras en un metro, o por lo menos no sin consecuencias. Eso significa, o sea, que hay control. O sea, a lo mejor justamente, o sea, es un control correctivo y no preventivo, o sea, o no siempre es preventivo, o sea, puede llegar a ser como eso, ¿no? O sea, como de, ok, hiciste esto y no tenías que hacerlo. La Constitución, o sea, o el reglamento, o el letrero decía que no podía, o sea, y aún así lo hiciste, ok, o sea, pero está controlado, ¿no? O sea, ya hay justamente, ¿no? O sea, como, o sea, a eso se refieren también, o sea, como las consecuencias que hay. Um, y tal vez el punto, uno de dos puntos más estúpidos de este manifiesto, que, que te hace ver también, o sea, el grado de conocimiento tan vasto que tienen, o sea, estos personajes, que es que nadie puede traicionar el manifiesto. Pero uno de los puntos del manifiesto es que no pueden, o sea, es que este teatro va a hacerse sin ayuda pública ni privada. Entonces, ¿cómo diablos haces teatro? Haces lo que sea. Porque, o sea, y es como, de nuevo, o sea, esta cuestión de, es que yo me doy cuenta que no se dan cuenta y deberían darse cuenta, porque, o sea, o sea, es tan frustrante toda la película, pero es como, dijimos que todos íbamos a poner lo que teníamos, ¿no? O sea, es como, entonces, o sea, ¿cómo pagas el vestuario? O sea, ¿tú lo hiciste? ¿Cómo pagaste las telas? ¿Cómo pagaste, o sea, la máquina de coser? ¿Cómo pagaste, o sea, el papel? O sea, si escribiste alguna idea, algún guión, el lápiz, o sea, si lo usaste así, si lo hiciste a mano. ¿Cómo pagaste la van donde transportas a todos? Y los props, las sillas, si vas a usar la carreola. O sea, ¿es gratis? O sea, sí, es gratis porque yo la puse, o sea, no fuimos a comprarla. Adivina qué, eso es ayuda privada. O sea, porque yo pongo de lo mío, o sea, no vamos a pedirle al gobierno, no vamos a pedir apoyos, no vamos, ok, o sea, entonces no es, pero si no es, o sea, no es pública, o sea, pero si no es pública, o sea, y es de lo que cada quien pone, o sea, si tú pones 5 pesos o pones algo que te costó 5 pesos, eso es una aportación privada, o sea, y luego van con un amigo de, oye, ¿podemos usar esto? O sea, lo que queramos, sí, y también eso, sí, o sea, pueden usarla, que mejor que lo usen ustedes y que no se gaste. Eso es apoyo privado. O sea, estamos haciendo un maldito movimiento donde decimos, nadie puede traicionar el manifiesto. Todos, el 100%, el tipo que escribió que no se puede traicionar el manifiesto, lo traiciona y no se da cuenta que lo traiciona. O sea, preferiría a un personaje que lo traiciona y sabe que lo hace. O sea, es como de un personaje que diga, me vale madres, ¿no? O sea, porque esto es lo que yo quiero, me importa lo que yo quiero, no lo que dices tú. O sea, pero no, o sea, cree que está haciendo esta labor mientras, como, o sea, ¿sabes? Todos estos personajes son tan inteligentes como el Batman que mata al pingüino. O sea, el Batman de College Humor interpretado por Pete Holmes. O sea, no están muertos, se fueron a una granja. O sea, y no, o sea, es que no lo maté. Está dormido porque cuando pelean conmigo se cansan. O sea, y luego dispara una metralleta. ¿Qué pasó con no usar armas? ¿Esto es un arma? O sea, esos son estos personajes. Pero ahí, o sea, eso era un sketch de comedia. O sea, y esto se supone que tiene como esta seriedad, esta solemnidad. O sea, querer decir, o sea, como algo importante y tener, o sea, estas contrariedades tan inevitables.
O sea, no es como de, no, pero es que depende de dónde lo veas, o sea, o es que, no, si consideras, es como de, es que, o sea, están mintiendo y no saben que están mintiendo, o sea, o está eso, o sea, como están diciendo que van a hacer una cosa y hacen otra, o que no van a hacer una cosa y la hacen, y no se dan cuenta, o sea, entonces, y actúan, o sea, como que son congruentes cuando todo el tiempo no son congruentes. Y es exhausto, o sea, tratar con personas así, o sea, y también verlas en una película. Entonces, o sea, no, o sea, si la película pudiera ser, señalara estas limitaciones en los personajes, porque claro, o sea, un personaje incluso extremadamente recomendado no puede ser perfecto o no debería ser perfecto. Necesita errores, necesita, o sea, tener un viaje del héroe, la oportunidad de cambio o ver cómo falla en cambiar este personaje. Pero la película, o sea, creo que actúa, o sea, como si sus personajes fueran este grupo de revolucionarios iluminados que existen en un mundo injusto que no les permite ser o no les permite liberar a la gente cuando, o sea, cuando ellos mismos, o sea, no saben lo que quieren ni saben cómo lo quieren. O sea, como decir, vamos a sacar las cosas, o sea, sin que sean apoyos públicos ni privados cuando son privados, ¿no? O sea, y no vamos a actuar en espacios cerrados controlados, vamos al metro, ¿no? O sea, ese lugar abierto tan popular, o sea, entonces, vamos a pagar la gasolina, ¿no? O sea, con dinero que no es público ni privado, ¿no? O sea, con recursos que no son ni públicos ni privados, o sea. Entonces, o sea, ¿cuál es, no? O sea, el tercero, dime, ilústrame de verdad, o sea, como no sabes cuántas ganas tengo. Y nunca sucede, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, o sea, una de las cosas del manifiesto es que, como parte, o sea, en su grupo, dicen que no le permiten, está prohibida la entrada a la gente de cine y de televisión. Entonces también me desagrada un poco, o sea, esta idea de queremos cambiar la mentalidad de las personas. Pero si no pensabas como yo desde el principio, tú no puedes entrar a mi grupo. ¿Quieres ayudar? Pues no puedes, ¿no? Largo. Me das asco también, como el dinero. O sea, entonces es como de, oye, o sea, pero mira, tu trabajo es tan importante para mí, o sea, que quiero, o sea, comprometerme con lo que tú haces, ¿no? O sea, y seguir al pie de la letra, o sea, tu manifiesto estúpido que escribiste. O sea, y es como de, no puedes, ¿no? O sea, solo si pensabas como yo antes, o sea, entonces, también, o sea, es un poco como, ok, o sea, quieres, o sea, como que ves a las personas, como que te posicionas a ti mismo como o por encima de las personas y las ves como que limitadas son todas, yo te voy a enseñar. Y si alguien estuviera dispuesto a aprender, o sea, entonces lo rechazas. Porque te quiero lejos, o sea, no estamos en el mismo nivel, ¿no? O sea, me caes bien si estás abajo de mí. O sea, no somos iguales, no somos parte del mismo grupo. No te permito que seas parte de mi grupo. O sea, entonces, y digo, creo que debería ser, o sea, si alguien de cine o televisión entra y no está de acuerdo con lo que dices, o sea, o dice, no, tenemos que, no queremos cobrar, ¿no? Ok, o sea, y no, sí, debemos cobrar. Ya no estamos de acuerdo tú y yo, ¿no? O sea, te di la oportunidad, pero tienes
o sea, que seguir estas ideas con las que todos estamos comprometidos, y si no lo estás, no tienes que estar con nosotros. Pero, o sea, justo tampoco queremos que conviertas, o sea, nuestro manifiesto en otra cosa, o nuestro movimiento en otra cosa, ¿no? O sea, si decimos que no queremos violencia, por ejemplo, y tú quieres mucha violencia, o algo de violencia, es como, no, puedes entrar, digo, como en cualquier empresa que paga dinero, o sea, es como, ok, puedes entrar, pero tienes que, o sea, o en una escuela, hay estas reglas, o en un país, o sea, hay estas reglas, hay estas leyes. No te gustan, ok, no tienes que vivir aquí, pero tienes que seguirlas, y si no las sigues, hay consecuencias. Y en este caso, o sea, digo, las consecuencias no son, o sea, equiparables, ¿no? O sea, a leyes, o sea, que tampoco son equiparables a leyes científicas, pero... pero ¿por qué? O sea, como o sea, este rechazo, o sea, igual que creo que no debería ser, o sea, si quieres llegar, o sea, como más personas y dice, o sea, de nuevo, siento que hay una contradicción que pudiera además, o sea, contribuir ahí a un drama, o sea, o esta dificultad de decir, es que no podemos aceptar a más personas de cine y de teatro, mira lo que pasó con fulano, mira lo que pasó con fulana, o sea, es como, es un riesgo para lo que queremos, ok, es como... O sea, sí, ¿no? O sea, es que, o sea, quieres confiar, o sea, y no se puede, o sea, y no porque otras personas, o sea, no funcionan, pero decir como es que ahorita, o sea, tenemos que crecer de otra forma a lo mejor, ¿no? O sea, pero este rechazo así como tan inmediato, también, o sea, me parece, eh, contradictorio, o sea, también, o sea, no porque diga como de, ay, está muy malo, todo eso, es como de, pues es que no es lo que dijiste, o sea, o parece como entrar en conflicto con esto otro que dijiste. No se pueden adaptaciones, lo cual, ok, digo, está bien, o sea, podemos, como, referir, o sea, como muchas cosas positivas, o sea, de las adaptaciones, pero, em, pero eso creo que es un punto que quería anotar, o sea, como de a ver qué tanto dice el manifiesto, pero eso realmente no tengo como problema. Y hay una cuestión, por ejemplo, o sea, en cuanto decir que no quieren trabajar o no quieren actuar en espacios cerrados, controlados. Implícitamente significa que solamente quieren trabajar en espacios públicos, controlados. Si quieres llevar tu teatro a donde está la gente, en una ciudad, en un pueblo, en una aldea, o sea, en una tribu, o sea, los espacios son públicos o privados. Pero el hecho de que un espacio sea público no significa que sea tuyo. Un espacio público no es tuyo. Es de un gobierno o es del Estado. Si tú quieres, o sea, una libreta es propiedad privada. Esto es mío. Es mi propiedad. Si quiero, la puedo incendiar. No es lo más productivo que puedes hacer con una libreta, pero si quieres, o sea, es tu libreta. O sea, no hay, o sea, como nada... O sea, legalmente no puedo decirte, o sea, que no la quemes, ¿no? O sea, digo, a lo mejor por otras razones, así de que te vas a lastimar, o sea, o vas a incendiar la casa, lo que sea. Pero puedes hacerlo. Entonces, porque es propiedad privada. Hay otros riesgos si quieres como incendiar una casa, por ejemplo, que está pegada a otras casas y así, pero junto a un parque o lo que sea, pero una propiedad pública no significa que puedes hacer
lo que tú quieras en esa propiedad pública. O sea, pienso que la película trataba de decir que no querían espacios cerrados controlados, porque querían espacios abiertos, no controlados. Pero tal vez, o sea, los personajes entendían, o la película entendía que los personajes querían espacios públicos controlados. Porque si vas, o sea, al metro, ese es un espacio público, no es abierto, pero es público. Si vas a un parque, es abierto, es público. O cualquier otro ejemplo, ¿no? O sea, pero no son tus espacios. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no en esos espacios. Y los personajes, o sea, como tomaron esta idea de no solo, o sea, el problema no es que se hayan salido de la escuela. Creo que el problema es que son como tan orgullosos de no aprender. Y esa es justamente, o sea, como la diferencia entre un idiota y un ignorante. Todos ignoramos muchas cosas, pero un idiota es una persona que se rehúsa a aprender. Y en este caso, o sea, creo que me siento tan entusiasmado de utilizar repetidamente esta palabra, porque son gente de teatro que rechaza aprender de teatro. Y entonces hacen cosas que muy extremadamente, predeciblemente, no funcionan o los meten en problemas. Que sospecho que si hubieran tomado clases de teatro en una institución universitaria, tal vez en algún momento alguien hubiera aprendido o escuchado algo respecto a que si actúas en espacios públicos, necesitas permisos de esos espacios públicos, porque no son tus espacios. No necesitas permiso para actuar en tu casa, porque es tu casa. Pero, o sea, si vas a montar, o sea, un escenario, si vas, o sea, como a bailar, a poner música en bocina, necesitas permisos. Porque no es tu espacio, porque los espacios públicos jamás son espacios de los individuos que forman parte de ese público, ¿no? O sea, o de esa población. Entonces, y tal vez si estudiaras teatro sabrías eso, también si estudiaras otras cosas, pero por lo menos teatro. Y bueno, o sea, y aprendí más en la calle que en 3 días que en 3 años de la carrera, ¿no? O sea, evidencia 1, o sea, es que me arrestaron, ¿no? O sea, porque eso es lo que aprendí, es que lo iba a aprender en el día 4 y como ya llevo, o sea, 6 meses, 2 años, o sea, en la calle, pues esto es todo lo que he aprendido, ¿no? O sea, bueno, ok, supongo que ya lo aprendió cuando lo arrestaron. Puedo aprenderlo antes para que no lo arrestaran, pero pues es que esa forma estaba muy fácil, ¿no? O sea, entonces, o muy aburrida, no sé, muy no revolucionaria, o sea, entonces, y también justamente el hecho de que estos actores, por ejemplo, uno le quita, o sea, su gorro, o sea, a un oficial de policía. Depende mucho también de las reglas de cada país, o sea, incluso de cada estado en cada país, pero, o sea, eso aquí te llevan a la cárcel, o sea, faltarle el respeto a una figura de autoridad de esa forma, o sea, porque también no es como que, ok, ¿quieres decir algo? O sea, como de, me permite explicarle la situación, me está faltando el respeto, ¿no? Ok, qué injusticia. Pero algo como hacer eso, o sea, muy válidamente te pueden meter a la cárcel por eso.
obviamente hay crímenes peores, ¿no? O sea, y puedes decir como, ay, cómo no arrestan a tantos otros criminales, lo que tú quieras, pero, o sea, igual si lo golpeas, si le escupes, ¿no? O sea, entonces, alguien que tiene, o sea, en su vasto conocimiento, ¿no? O sea, tanto, que hace esto y piensa que no va a pasar nada malo. O sea, de nuevo, una cosa es que digas, te voy a insultar, por ejemplo, o te voy a golpear. Y si tú quieres devolverme el golpe, yo estoy listo. O sea, no me escondo, o sea, no me voy de donde estoy, no me intimidas. O sea, no me dejo intimidar. O sea, hacer algo que podemos decir, o sea, o calificar de equivocado o dañino, pero que la persona tiene, o sea, como el compromiso, no sé, hay algo también, o sea, muy recomendados en los personajes que están comprometidos con sus objetivos. Y hacer algo y después, no es cierto, no, o sea, ya no quiero eso, o sea, o es como, no, ok, si haces esto, tiene esta consecuencia, este efecto. Y es como, no, yo no hice nada, ¿no? O sea, me hago como el que no hice nada. Es como, perdón, o no me toques, ¿no? O sea, yo te puedo golpear a ti, pero tú no a mí, o sea, o yo te puedo como quitar esto, o sea, pero si la ley dice algo, o sea, tú lo tienes que ignorar, porque, pues, ¿por qué vamos a hacer? Porque la ley aplica para mí, ¿no? O sea, si yo no la conozco, obviamente así funcionan las cosas, o sea, entonces, realmente siento que son, o sea, como de la ignorancia también, o sea, o la falta de conocimiento, o sea, de estos personajes, es como, ¿por qué no saben nada? O sea, nadie, ¿no? O sea, ¿por qué no saben cosas que creo, o sea, que deberían ser también básicas? O sea, o que creo, o sea, que los universitarios deberían saber. O alguien, ¿no? O sea, que les digan, o sea, personas que, ok, conoces a gente que trabaja, o sea, gente que está en el medio, gente que, lo que sea. Entonces, y esto no tiene que ver como de, no, pero es que nunca se había hecho teatro antes del 97, ¿no? O sea, teatro callejero. Es como, o sea, pero no necesitas, o sea, como hacer teatro callejero para faltarle el respeto a un oficial, o sea, por eso está en la ley. O sea, desde antes del 97, desde antes del teatro callejero, o sea, del 97, ¿no? Entonces, en fin, y también creo, en mi opinión, o sea, luego muestran cómo va evolucionando, ¿no? O sea, este teatro, también dice, o sea, les quitan sus cosas porque, pues sí, o sea, hay que decomisar y todo. Am, y es como de, pero no puedes hacernos esto, no son nuestras cosas, son prestas como, o sea, y el cuate le dice así como de que, pues mira, o sea, si por mí fuera como, pues yo no tengo problemas, pero hay que seguir la ley, ¿no? O sea, es como, eso que todos los ciudadanos deben de seguir. Tal vez hubiera sido inteligente saber qué leyes, o sea, están relacionadas con la actividad de tu trabajo, ¿no? O sea, pero tenemos tanto interés que nadie se preocupó en conocerlo, ¿no? O sea, hasta que golpe avisa. O sea, y pues ya si ahorita te quejas, o sea, pues ya no hay, o sea, como oportunidad, ¿no? O sea, pues tenemos que seguir, o sea, este procedimiento. Entonces, y bueno, también ves, o sea, como de, queremos hacer un teatro más social y y eso también, o sea, es algo que siento que le mienta a la madre, o sea, a todo el teatro que no son ellos. Um, Como un teatro, o sea, que no expone a realidades sociales difíciles, políticas, um, y lo cual, o sea, creo que o sea, hay una lista extensa de teatro que justamente tienen que ver con hacer conciencia de diferentes problemáticas que podían ser muy presentes en ese entonces y también ahora. También para eso existen las adaptaciones. Realmente está bien, o sea, si ya haces un grupo que no quiera hacer adaptaciones. Pero bueno. Y justamente, o sea, me desagrada que los personajes se enojen de cosas que ellos provocan, ¿no? O sea,
es como de, es que claro que esto iba a pasar, o iba a pasar eventualmente. Qué suerte si no te pasó antes, pero iba a pasar. Entonces, no siento ninguna empatía. O sea, si cometes este error que estabas, o sea, como buscando que sucediera, te dieras cuenta o no, y que ahora te quejes o veas como injusto que te suceda, porque es como tú te hiciste esto, o sea, y tantas veces pudiste darte cuenta, o sea, de que te iba a suceder y asumir las consecuencias, decir sí, o sea, estamos en la lista negra, pero vamos a escribir guiones. Todos los que decidan escribir guiones, hay que estar preparados o hay que saber que nos pueden llevar a la cárcel en cuanto nos descubren. A todos. ¿Quién está dentro? Y luego si te quejas como de, no, es que, o sea, ¿por qué? No, o sea, esto no es justo. Es como tú sabías. O tenías que saber, ¿no? O sea, entonces, realmente, o sea, también siento que es como... y me parece especialmente grosero. También luego hablan, o sea, de cómo quieren hacer un teatro más social, ¿no? O sea, y hablar de cosas como terrorismo. Porque sin ellos la gente no va a saber, o sea, es que nadie sabe que existe el terrorismo. O sea, entonces vas a hacer una película para que la gente sepa, ¿no? Aprenda qué es el terrorismo. O sea, y ok, o sea, sí hay una... hablan de cómo los periódicos generan, ¿no? O sea, esta sensación de falsa seguridad, que también es discutible, ¿no? O sea, de, ok, es mejor incitar al pánico. Eso siempre ayuda, ¿no? O sea, como es bien sabido. O también, o sea, bueno, como, ok, ¿no? O sea, si dices, hay una diferencia entre entrar en pánico, o sea, porque ocultas la verdad, o sea, y también, o sea, no significa que sea como la única alternativa, ¿no? O sea, podemos hablar de estos temas que necesitan hablarse, discutirse y saber, o sea, la gente tiene que saber que esto existe o pasa en el mundo. Y otros medios, ¿no? Como periódicos, revistas o lo que sea, o sea, que mencionan la película, no lo hacen. Ningún periódico, ninguna revista, ningún medio lo hace. Eso es lo que sugiere la película. Nuestra única esperanza son ellos. Nadie más, según la película. Entonces todos son, ¿no? O sea, como, unos vendidos, unos borregos, o sea, todos están esclavizados por, o sea, ellos son la salvación. Entonces, hacen esta representación en donde fingen un asesinato en la calle. Alguien camina y ¡bam! ¿No? Hay efecto de sonido, hay sangre falsa, presumiblemente. E hicieron esa actuación varias veces. Y o sea, y te muestran, ¿no? Un poco, o sea, la transición, o sea, del maquillaje, de los vestuarios exagerados, o sea, a confundirse con la realidad. Vamos a actuar, o sea, de una mujer golpeada, vamos a actuar, o sea, de un vagabundo, vamos a actuar, o sea, no sé, ¿no? O sea, un hombre sin un brazo, lo que sea. Y ok, o sea, hablan un poco, o sea, de esta cuestión o sea, como de confundir, o sea, el teatro, confundir el arte con la realidad. Pero un poco te diría también, o sea, ok, o sea, es nada más descubrir que puedes confundirte, o sea, como con la realidad o una determinada realidad. O es que esto sigue siendo parte, ¿no? O sea, de tu intención. Y esta actuación o caracterización específica se supone que deba de tener el efecto de, ¿qué? Liberar a la gente, de hacerla consciente.
¿De qué? ¿De que existen vagabundos? ¿De que existen las mujeres golpeadas? O sea, no es como que la gente se dé cuenta y se dé cuenta de que nadie hace nada. O sea, es como... O sea, les revelaré mi verdadera identidad. Ah, soy yo, sin bigote. O sea, ¿qué efecto tuvo eso? ¿Cómo mejoró el mundo por eso? ¿O cómo creció? ¿Cómo llegamos a un mayor entendimiento? O sea, si acaso pudiera respetar, o sea, o defender la película en cuanto a que era que ellos se daban cuenta que no tenían que ser eh, esta exageración de la realidad o esta fantasía de la realidad, sino que podían confundirse, ¿no? Con lo real, y eso dio pie a, ¿qué tal si hacemos algo como un asesinato? Y entonces es algo ya planeado con un orden, o sea, voy a caminar, luego va a llegar alguien con una pistola, luego alguien con un coche, se van, luego una mujer que es uno del equipo, o sea, grita como ayuda, lo que sea, ¿no? Que ya ahí tienes justamente algo performático. Pero yo creo que hay algo bastante grosero y poco profesional o indeseablemente profesional en querer forzar tu trabajo en otras personas. O sea, si tú ofertas tu trabajo, esto es lo que hago, esto es lo que tengo para dar un bien o un servicio, un espectáculo, creo que aportas al libre albedrío de la gente cuando le das la posibilidad de que te acepten o te rechacen. Y eso no es nada más que te aplaudan o te abucheen, sino que te vean o no te vean, te busquen o no te busquen, se queden o se vayan. Les das una serie de posibilidades donde pueden elegir libremente. Si tú obligas a alguien a hacer algo, entonces empiezas, o sea, a mermar esa capacidad de libertad. Discutiblemente se cancela, ¿no? O sea, la posibilidad de libertad. Entonces, justamente hacer, y creo que tiene esta intención, o sea, como de, es que la gente, ¿no? O sea, tenemos que hacer que reaccione, tenemos que obligarla. Y creo, o sea, que no estoy de acuerdo porque en un caso como este, o sea, puedes ir a tal extremo que una mujer puede morir por presenciar algo tan impactante. Lo cual, sorprendentemente, a estos adultos pensantes se les debió ocurrir. Alguno debió pensar que esto era una posibilidad, pero su creatividad va tan lejos que a nadie se le ocurrió. Entonces, o sea, una cosa también, o sea, es como que yo ponga estos videos en el mundo y que los puedas ver, no ver, quitar, o sea, ver otro, recomendar, darle dislike, lo que sea.
a que si tú me dices que no quieres, aún así lo vas a ver. Porque te voy a seguir y te lo voy a poner, o sea, y aunque no quieras, y a ver, quédate aquí, y te amarro a la silla, o sea, y te abro los ojos, o sea, por importante que sea lo que tengo que decir, o sea, es justamente un acto de violencia y de coerción. Uh, Obligar, o sea, a las personas a que piensen, a que actúen, o sea, de una forma y no de otra. Entonces, digo, eso también es el sentido de la revolución, ¿no? O sea, no pides las cosas por favor, o sea, o es el resultado de haberlas pedido por favor mucho tiempo y no funcionar. No obstante, o sea, creo que no es un precio razonable matar a alguien para ganar nada. O sea, lo mínimo que quieres, o sea, un centavo. Que rechazan el dinero, ¿no? Entonces, bueno, ¿pero qué? O sea, es como ganamos nada. Y no me refiero nada más monetariamente, o sea, como ¿qué ganaron? O sea, el aprendizaje de que podían matar a la gente con su teatro, tampoco es algo que lo efectuaran después, o sea, entonces, justamente siento que son, o sea, como esta serie de decisiones muy, muy, muy irresponsables, o sea, y por un lado, o sea, digo, sí me agrada que la película muestra, ¿no? O sea, que llega la policía, que les quitan sus cosas, que se muere una mujer. Pero creo, o sea, que no lo muestra como mira lo equivocado que está el actuar de esta forma o el hacer las cosas así. O decir es que está bien que piensen de esta forma, pero el curso de acciones que tomaron, o sea, es donde fallaron. Fallaron por bla, bla. O sea, siento que la película constantemente muestra a estos personajes como víctimas, o sea, de un mundo que no está preparado para ellos o que no los entiende, que no los deja ser. Es como de, ay, es que no nos dejan matar señoras, ¿no? O sea, como en la calle, es como de, bueno, es que por eso hay, o sea, como ese tipo de leyes. Por eso hay policías, por eso hay, o sea, de comisiones, por eso. Entonces, justamente, o sea, por eso, o sea, nunca, nunca, o sea, estoy del lado de los personajes, o sea, y siento que la película sí quisiera, o sea, que lo esté. Tal vez porque instintivamente, o sea, busco asociarme a alguien, como en una película. Y en este caso ni siquiera puedo decir como de, ay, es que el villano, o sea, que les dice que no, o sea, pues tampoco no, o sea, no hay, o sea, como eso. Eh, y también, o sea, hay como esta discusión, o sea, sobre, bueno, algo referida. Esta cuestión, o sea, de no podemos cobrar porque si te cobras, porque si cobras, entonces significa que te vendiste. Pero ¿por qué es malo, o sea, venderse? Porque justamente también la película hace, creo que sin comprometerse a esta idea, sin aceptarla, pero ok, por lo menos sí reconozco, o sea, que lo menciona, que la película dice, o sea, como, ok, o sea, pero es que si hacemos, o sea, como de, no, es que yo no quiero dinero, lo hago porque me gusta, ok, yo también lo hago porque me gusta, ¿no? O sea, ¿qué tiene que gane dinero? Y más adelante es como, podemos, o sea, ganar dinero. Y entonces, o sea, podemos como con ese dinero, o sea, podemos comprar o reemplazar o mejorar, o sea, vestuario, zancos, maquillaje, ¿no? O sea, y que alguien dice como de, ay, es que quieres dinero, vamos a traicionar este movimiento, o sea, como por 2, 3 cosas que se perdieron. Y es como de, es que no son 2, 3 cosas, ¿no? O sea, es esto, es esto, es esto. O sea, y con dinero, o sea, pues puedes tener más, puedes mejorar, o sea, también.
y justamente, o sea, eso es como lo que rechazan, o sea, como los personajes. Y siento que también hay, o sea, como una vez más entra esta discusión de qué tan libre es no poder, o sea, es más, o sea, 4 años no hacen teatro, porque tienen prohibido, o sea, qué tan libres son de no poder, o sea, cómo hacerte, o sea, qué tan libres serían de tener un teatro propio, qué tan libres serían, o sea, de que los contratan y es como pueden hacer lo que quieran, pueden hacer algo nuevo o pueden hacer algo de su repertorio, estamos de acuerdo, o sea, y luego, y hay como de, no, pero nos ponen taparrabos y nos ponen tenis, entonces no manches, o sea, taparrabos y tenis, o sea, eso es, o sea, es lo peor del mundo, ¿no? O sea, no podemos aceptar taparrabos y tenis, ¿no? O sea, y luego me corren, o sea, o nos cancelan funciones porque golpeé, o sea, a una de las personas que fue a ver el espectáculo, o sea, me quitan mi libertad de golpear a la gente, o sea, entonces, es como sí, o sea, yo estoy, o sea, como súper de acuerdo en que, ok, ¿no? O sea, tal vez mucho pudiera ser el hacer la obra sin tenis y sin taparrabos, ¿no? O sea, y la hacían sin tenis y sin taparrabos. Ok. Pero si tienen la libertad, o sea, tienen la posibilidad de actuar. O sea, y tienen la posibilidad de hacer algo que ya habían hecho antes o algo nuevo. A cambio de usar tenis y taparrabos. Y que los vean 100 personas, 200, 50. O sea, ¿no te parece un precio justo? O sea, es como, no, tienes que dejarme hacer todo lo que yo quiera, ¿no? No debería ceder ante nada. O sea, yo tengo que tener todo lo que yo quiera y tú tienes que tener nada de lo que tú quieres, a menos que sea lo que yo quiera. Entonces, siento que eso, o sea, tampoco no es una idea con la que esté de acuerdo. Y, o sea, también creo que hay, o sea, puedes dedicarte al teatro y no aceptar dinero si no quieres. Pero los personajes tienen que actuar, tienen que trabajar en otras cosas para ganar dinero. Justamente ha habido casos en donde artistas tienen la libertad de hacer lo que quieran y de perder dinero incluso, o sea, como perder, de gasté tanto en este proyecto y no recuperé nada, o sea, y no importa, porque tengo una fortuna que viene de otro lado. Justamente el dinero, o sea, te da esa falta de libertad de hacer lo que tú quieras o de hacer lo que te gusta. Y es una decisión también, o sea, si quieres trabajar en lo que te gusta y ceder tantas veces que lo que haces, o sea, te dé dinero, o trabajar en otra cosa. Lavaplatos, dar clases, inversiones, o sea, lo que sea, ¿no? No importa cuánto dinero gaste en ser Batman, o sea, porque tengo una fortuna, o sea, de mis padres, entonces, y una empresa que genera dinero, entonces, o sea, puedo seguir gastando más millones en este proyecto personal que me retribuye nada y no quiero aceptar dinero por esto, o sea, porque tengo todo este dinero, o sea, no necesito ganarlo de aquí. Pero justamente creo que los personajes, digo, es una decisión, o sea, profesional y es una decisión personal. Pero también el hecho de trabajar en el teatro y aceptar estas limitaciones y trabajar en escenarios o trabajar con compañías, o sea, te permite una retribución que a lo mejor no es mucho. Puedes rechazarlo también, o sea, es como, digo, si no quieres ganar dinero, ok, te lo doy, o sea, déjalo en la calle si tú quieres.
¿no? O sea, dónalo, regálalo, quémalo, o sea, lo que sea, ¿no? Como Bob Esponja. O sea, teníamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. Y bueno, ok, en este caso no tiene que ser tanto, pero aún así, ¿no? O sea, es como de, pues este dinero puedes no usarlo, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Ni para gustos personales ni para el teatro. Pero justamente, si haces teatro y es algo, o sea, que de hecho creo que tenían bastante libertad, no les decían, pero van a representar esto, tú eliges. Podían los personajes aceptar ese dinero y ese dinero te permite entonces, supongamos, por lo menos, si no lo vas a invertir en zancos, en maquillaje, en lo que sea, por lo menos te permite no tener este otro trabajo, porque este otro trabajo te pagan lo que tú quieras, 50 pesos, y con eso tienes que vivir. Si ya te lo da el teatro, entonces no tienes que hacer ese otro, puedes seguir haciéndolo si quieres, pero, o sea, si lo hacías para poder vivir, para poder bañarte, comer, lo que sea, ya no es necesario. Y entonces trabajaste en teatro, ganaste ese mínimo que te permite vivir y no solo ganaste dinero, ganaste tiempo. Porque si trabajabas 8 horas para poder vivir y aparte el tiempo que le inviertes al teatro, pues ahora puedes dedicarle esas 8 horas al teatro también. Y entonces, o sea, ganas, o sea, no es nada más, o sea, una cuestión de mira, gané zancos, gané maquillaje, gané, o sea, gasolina para transportar, o sea, gané tiempo, gané horas de sueño, gané, o sea, horas para salir, o sea, y ganar experiencias, o sea, que estimulen, ¿no? O sea, también creatividad, lo que sea, o sea, tiempo para disponerlo como tú quieras. En teatro o no teatro. O sea, entonces, también, o sea, creo que esa parte puede ser justamente, ¿no? O sea, ya muy, muy personal, o sea, pero Ilma af Klint, por ejemplo, o sea, pintaba lo que ella quería, que no era gratis, y no cobraba, porque no lo vendía, porque asumía que no podía venderse, y creo que muy probablemente tenía razón. Pero ¿qué hacía? Pintaba cosas que vendía. Y con ese dinero podía vivir y podía pintar lo que sí quería, aunque lo tuviera guardado. Esa también, o sea, pudo ser una, por lo menos, posibilidad discutida. ¿Vamos a hacer eso? ¿Podemos hacer esto? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? O sea, ¿va a ayudar en algo? Para nada. O sea, entonces, en fin. Y justamente hay un momento en donde el personaje tiene esta oportunidad de trabajar otra vez. Y es como de, pues, o sea, es que no quiero, no es lo que quiero. O sea, y la pareja del protagonista le dice, creo que es tiempo, o sea, de que deberías pensar con la cabeza. No, mentira. Le dice, creo que deberías dejar de pensar con la cabeza. Y pensar con esto. Y es como tú crees que esta respuesta emocional, visceral, colérica, es un ejemplo de pensar racionalmente. ¿Crees que no está pensando emocionalmente? ¿Crees que no está dictando? ¿Crees que no está decidiendo con base en sus emociones? Justamente creo que lo que hace el personaje es
inicialmente pensar con lo que dice. Deberías pensar con el corazón. Bueno, ok, creo que piensa con el corazón y después piensa con el cerebro. No es lo que yo quiero. O no es todo lo que yo quiero. Pero es un acercamiento. Es reunir otra vez al equipo. Es actuar en algo en que nos pongamos de acuerdo. Es llegar a otras personas. Tal vez, o sea, las mismas personas que van siempre a ese teatro, no las personas de la calle. Pero de llegar a 1000 personas, a 100 personas, a 10 personas de un teatro, a 0 personas en el resto del mundo, pues podemos elegir las 10 personas. Y eso es lo que hacen. Eso no es pensar con el corazón, a pesar de que la película parece sugerir que el personaje, es que ya no pensó con el cerebro, pensó con el corazón, por eso tomó esta decisión. Y yo creo que no, que estas acciones corresponden justamente a lo contrario que dice la película. Y en esta parte, o sea, igual, bueno, toda la película está como intercalada con lo documental. Hay un momento en donde dicen que perdieron la libertad y el deseo de hacer algo distinto. Y suena la música, ¿no? Que es metafóricamente el violín más pequeño del mundo, es piano. Por cierto, he de decir que la música como composición musical, tal vez especialmente separada, aunque no siempre de las imágenes, virtualmente separada de las imágenes, porque lo escuché ahorita en la película. Me parece, o sea, en un calificativo muy no objetivo. Me gustó la música, creo que es buena, son buenas composiciones, me gustó la instrumentación y desgraciadamente, o sea, acompañan a una película en muchos sentidos muy pobre, pero la música como tal no la calificaría necesariamente en el mismo nivel de la película, del resto de la película. Y a pesar de que justo la película lo muestra, ¿no? O sea, esta idea de no perdimos nuestra libertad, el deseo de ser diferentes. Es como, perdimos la libertad de no hacer teatro durante 4 años. Éramos tan libres cuando teníamos prohibido hacer teatro. Y luego nos dieron la oportunidad de hacer teatro. Ya no somos libres, ¿no? O sea, elegimos no ser libres. Entonces, tuvimos la libertad de no ser libres. Entonces, y justamente es como, bueno, hacer algo distinto, porque a lo mejor no existe, o sea, la historia del performance hasta 1997 en esta película. Pero justamente, o sea, también veo personas que al parecer nunca regresaron a esto. Entonces, que parece que no solo se refieren, o sea, como a este punto, sino como todo lo demás, al resto del tiempo. Y creo que recuperaron algo de su libertad. De no poder hacer nada, tienes la oportunidad de hacer algo. Tal vez no el 100% de lo que quieras, pero ni siquiera te impusieron un guión. No te impusieron, o sea, como un vestuario, o sea, total. O un casting, así de, no vas a trabajar con estos, vas a trabajar con este equipo. O sea, hay bastante libertad en eso. Pero no, perdimos la libertad, no, o sea, es como... Ok, o sea,
a quienes ven el más del 70% del vaso medio vacío. Cuanto más de la mitad está lleno. Y hacia el final de la película, donde años antes creí que había levantado un poco, visualmente, o sea, es algo interesante. Una vez más, forzan su trabajo a sus espectadores, que no es lo mismo que presentarse en la calle. Porque en la calle, o sea, se presentan en espacios liminales, en donde la gente puede acercarse y alejarse, donde transitan y pueden elegir permanecer para ver la actuación, participar, interactuar directamente con los actores. Aquí la gente va a un lado para hacer algo, una actividad determinada, en un espacio determinado, en un horario determinado, y les dices, madres, no vas a hacer eso, vas a hacer lo que yo te diga. ¿Ves qué tan fan somos de la libertad? Y justamente o sea, la película, digo, tiene como momentos visuales interesantes. Justo el final, o sea, el maquillaje, el vestuario, es de mis favoritos dentro de la película. Y hablan de esta intención de querer cambiar el mundo. Por cierto, hay un drama en relación al hermano del protagonista que es, en general, muy poco emotiva, a pesar de que sí se menciona en diferentes puntos, pero creo que es la falta, o sea, de interacción y de emotividad del protagonista en relación a su hermano, que digo como de, pues me importa tanto como al protagonista, ¿no? O sea, creo que a los otros personajes les importa más, ¿no? O sea, dicen como de, es que pensaba en su hermano, estábamos actuando como su hermano, o sea, es como, pues me dices que le importa mucho y me muestras otras cosas, entonces no me muestres que le importa mucho. Y al final hablan sobre esta misión o deseo de querer cambiar al mundo, o sea, con un actuar que creo que no es lo suficientemente planeado, ni organizado, ni estructurado, ni informado, y que la consecuencia que nadie vio venir, porque obviamente ellos no podían verlo venir, pero era una consecuencia, o sea, también muy, muy obvia, ¿no? O sea, ¿quién diría que tomarse fotos cerca de precipicios iba a resultar en la caída en un precipicio? Nadie lo vio venir. Bueno, en esta película, o sea, creo que es como, o sea, un final, o sea, muy, muy esperable. O sea, y más allá, o sea, en términos de si adivinas el final de una película o no, creo que no es un final, o sea, que me parezca especialmente trágico, ¿no? O sea, como es que todos los días jugaba con una pistola cargada, ¿no? O sea, qué tragedia que se disparó, o sea. Entonces, no podía saberse. Pero bueno.
Así que la película, o sea, llega a presentar como estos momentos, ¿no? O sea, de por qué lo que hacen no funciona. Pero creo que la película nunca toma como una posición, o sea, mucho más madura o más madura que estos personajes, ¿no? O sea, creo que siempre es como desde esta perspectiva um, de lástima y, y en lugar de poder comprometerme con ideas claras y actuares definidos y congruentes por lo menos, o sea, en cambio me hace pensar más, o sea, no digo como, ay, es que, ¿qué será de este mundo? No, o sea, sin jóvenes como ellos, sin una visión, o sea, tan pura o tan, lo que sea, ¿no? O sea, es como de, no, o sea, pienso, ¿qué será de este mundo en manos de semejantes imbéciles?